Con Jesús conversamos antes de presentarnos a esta mesa en común acerca de qué iba a encarar cada uno, porque para que esto no fuera eso de pan con pan, comida de sonso. Compartimos el mismo espacio político, trabajamos juntos, tenemos un diálogo intenso acerca del papel del radicalismo en Cambiemos y compartimos lo que se denominaría el mismo espacio interno dentro del propio radicalismo. Entonces, bueno, Jesús iba a hacer una presentación bien ordenada acerca de las razones de la presencia del radicalismo en Cambiemos, y yo voy a hacer algunas anotaciones marginales, algunos comentarios que tienen que ver con algunas cosas que tal vez inquieten de la realidad política de hoy, porque tal vez alguno de ustedes leyó los diarios y se enteró que hay alguna fricción, que hay alguna incomodidad, que ha habido radicales que no han ido a algunas reuniones donde se esperaban que fueran, y como somos todos grandes y no le vamos a escapar al bulto, voy a hacer algunos comentarios acerca de eso, sobre todo porque me toca estar en un lugar donde hay una intensa interacción de Cambiemos, de sus tres componentes, que es el Congreso de la Nación, donde realmente hay un funcionamiento de alianza. Se discuten las cosas, se logran acuerdos, se llevan adelante los propósitos y se van obteniendo resultados importantes. Importantes como el último, que es haber logrado, en un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo Nacional, un presupuesto con equilibrio primario, equilibrio fiscal primario, en el marco de una situación muy difícil de la Argentina y desde una minoría parlamentaria que logró constituir una mayoría con fuerzas de la oposición, lo cual es esforzar el arte de la política al máximo en función de lograr objetivos que han sido una señal hacia adentro y hacia afuera, sustancial para encarar este difícil momento que vivimos. Y en todos esos procesos hay una interacción fuerte del radicalismo, y no solamente eso, sino que precisamente en el ámbito parlamentario, que es donde más intensamente funciona, el radicalismo es el motor y la voz de Cambiemos. Las dos presidencias de los bloques legislativos, tanto en senadores como diputados, están a cargo del radicalismo, y corresponde al radicalismo la argumentación política y el sostén de las posiciones que orientan el rumbo de las decisiones del gobierno que se discuten en el ámbito del Congreso de la Nación. Y esto que digo no me parece poco a destacar, sino que lo subrayo particularmente, porque me parece que el radicalismo en términos de la política le agrega muchísimo a esta coalición que es Cambiemos. No solamente en el desarrollo de las reglas del arte, sino en la explicitación del discurso y la explicitación de la propuesta política. Primero diría que esto no es fácil, porque convivimos en Cambiemos culturas políticas muy diferentes. Y uno podría decir, bueno, la coalición cívica, que también es un integrante de Cambiemos y que genera posiciones y genera discusiones y genera situaciones políticas que generan controversia, dada la impronta personal de su líder, es un tipo de, iba a decir organización y me parece una palabra excesiva, es una asociación política que tiene características determinadas, donde la relación entre su líder y los que la acompañan es una relación que no tiene las características de una organización política, donde se someten a debates, se confrontan ideas y se establecen criterios. Y con el PRO, que tiene otras características muy distintas, también hay un tema vinculado a la naturaleza de su liderazgo y cómo reacciona sus dirigentes con ese liderazgo. Y yo les diría que, por lo que he visto y mi experiencia en el Congreso, que el aporte del radicalismo en términos de tener una matriz de funcionamiento horizontal, donde las cosas se discuten, donde se evalúan, donde se someten a consideración, donde se reciben las tensiones de dirigentes con distintas miradas al momento de discutir las cosas, le agrega a la dinámica de Cambiemos algo que solamente le está agregando el radicalismo. El radicalismo es la única fuerza política que no tiene un liderazgo
que lo ordena absolutamente, sino que expresa un conjunto de dirigentes que expresan realidades territoriales, que expresan distintas situaciones, que permiten que en la interacción se le agregue un valor a Cambiemos que por sí no tiene, por la naturaleza del liderazgo del PRO y del liderazgo de la coalición cívica. Entonces, permítanme decirles que nosotros creemos que el radicalismo está jugando un papel interesante e importante, Cambiemos, a pesar de no estar en el sistema de decisiones del gobierno y que nos gustaría estar mucho más intensamente relacionados al sistema de decisiones del gobierno. Y como dice Jesús, este momento de cuando arrancamos esta segunda etapa, nosotros nos miramos a nosotros mismos como que ya pasó este tema de nos une el espanto, el peligro de la continuidad del vamos por todo, lo que se venía con la elección en la cual optamos por generar esta alianza que terminó derrotando a la propuesta del kirchnerismo. Y yo quiero recordar, por si no recordamos muy bien, que no sobró mucho, que a pesar de que fue un triunfo y un éxito, ganamos por menos de 3 puntos, que estuvimos muy cerquita de eso y que si no hubiera digamos, si hubiéramos jugado a la de el cómodo posicionamiento de nuestro perfil histórico apostando al mediano plazo, que es una actitud lógica y legítima de cualquier fuerza política, seguramente hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires sería Alberto Fernández y seguramente el presidente de la Nación, Aníbal Fernández. Alberto Fernández seguiría siendo un perseguido político y no estaría como asesor principal como es ahora, y sería presidente de la Nación Daniel Scioli. ¿Y qué hubiera pasado con esa política sin recursos? Es una conjetura, pero digamos, lo dejo abierto a sus respectivas imaginaciones. Entonces, no nos sobró mucho y lo hicimos haciendo un acuerdo político de integración de listas parlamentarias, acompañamos las principales propuestas del sector más fuerte, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, como en la Nación, que era el PRO, y hicimos nuestras apuestas en varias provincias donde nos fue bien, o quedamos muy bien posicionados los radicales como la fuerza principal para hacer la alternativa superadora al peronismo en varias provincias donde quedamos muy cerca y donde construimos una realidad que nos permite ser competitivos en el futuro. Ahora, cuando decimos que vamos pensando que la forma en que nos relacionamos a futuro para consolidar la alianza de Cambiemos necesita lo que Mario Negri denomina un service. Bueno, hasta acá llegamos, ahora hay que revisar un poquito. Pasaron 3 años, se desacomodaron en algunas cosas, nos empezamos a conocer, ganamos en confianza. Lo que recién decía Jesús, los radicales históricamente no nos sentíamos muy cómodos con Macri. No nos sentíamos ni cuando lo vimos gobernar la ciudad, teníamos miradas distintas. Hubo un punto donde hicimos una apuesta que había que frenarlos, había que armar esto. Y yo ahí sí ya hablo más por mí mismo. Yo creo que Macri creció mucho en este tiempo. Creo que creció, que es otro tipo de dirigente. A los radicales en general no nos expresa acabadamente, ni mucho menos, pero hemos adquirido un conocimiento, una confianza, hemos entendido que el acuerdo central, los puntos principales hacia donde tiene que marchar la Argentina, tanto en política internacional como en política interna, como en la relación con sus sectores productivos, con la mirada macroeconómica, a pesar de algunos errores de gestión que nos pesan, que los vimos, que anticipamos. Nosotros algunas cosas las anunciamos, les dijimos en reserva y algunas cosas también en privado. Digamos, es muy difícil mantener una meta inflacionaria determinada y recomponer los precios relativos y resolver el tema cambiario al mismo tiempo y que todo salga.
era poco previsible. Esto se discutió acá en el club, no había ningún economista que no entendiera que había algunas formulaciones que no tenían la consistencia que deben tener. Pero, no obstante, esto en lo grueso, en el sentido central de hacia dónde vamos, yo diría que en la mayoría del radicalismo hay una idea de que el rumbo es y de que nosotros estamos en condiciones de agregar mucho. Y hecho este service y esta reflexión que se está desarrollando en estos días, nos permite ir ganando en confianza. Digamos, el otro día, en el caso del Consejo de la Magistratura, apareció la desconfianza como un dato. Nosotros negociamos en un sentido, avanzamos, y de golpe nos sorprenden. No estamos hablando de ninguna manera de que los radicales perdimos un miembro, ¿no? Digamos, los radicales tenemos un montón ahí, somos los que más tenemos, porque somos una fuerza que existe, porque tenemos profesionales matriculados que compiten en elecciones y son consejeros de la magistratura, son militantes del radicalismo y ganan su posición con el voto de sus colegas, porque tenemos en las relaciones históricas de nuestro partido entre los magistrados judiciales gente que por supuesto no son militantes radicales porque no lo podrían ser, pero forman parte del sistema de afinidades y de valores del radicalismo que integran y que permiten armar una mayoría. O sea, nosotros no estamos preocupados porque perdimos uno, nosotros estamos preocupados y se manifestó y hubo un poquito de desconfianza. Bueno, cuando suceden esas cosas, lo que corresponde es recuperar la confianza porque sin esa confianza es imposible desarrollar una alianza. En cualquier idea de funcionamiento de un colectivo político, de un acuerdo de alianzas, se requiere un nivel de acuerdos y un nivel de confianza. Cuando el nivel de los acuerdos y la confianza es absoluta, son todos del mismo espacio. Nosotros tenemos niveles de acuerdo importantes, no absolutos, y tenemos confianzas absolutas. Entonces yo diría que no somos el PRO, no aspiramos a hacerlo, la diferencia y la distinción de criterios enriquece y fortalece a Cambiemos. Entonces nosotros tenemos un alto grado de acuerdo, no un acuerdo absoluto, y tenemos confianza. Hay en otros casos gente que tiene acuerdos y desconfianza. En estos casos son aliados circunstanciales. Son los votos que se obtienen para un acuerdo determinado, en una circunstancia determinada, y después hay quienes, sin tener totalmente acuerdos, pero mucha confianza, como es el caso nuestro, se puede construir a partir de esa situación una relación de cooperación y de agregación que es la que aspiramos que el radicalismo tenga en su participación en la alianza de Cambiemos. ¿Qué papel jugamos? Hay algo que tiene que ver con la crisis a la cual hacía referencia Jesús al principio de su intervención. Yo quiero recomendar un libro que acaba de aparecer, Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que dice varias cosas. En realidad está inspirado en criticar el crecimiento de los de afuera de la política que comprometen los sistemas democráticos, particularmente mirando el fenómeno de Trump en Estados Unidos. Steven Levitsky fue uno de los que más trabajaron en contra de Bolsonaro y este fenómeno en Brasil. Él dice cómo mueren las democracias y pone como ejemplo, bueno, cuando se bombardea la Casa de la Moneda y se derroca un presidente, está claro cómo murió la democracia. Ahora, cuando se van degradando lentamente las instituciones en un proceso largo, consistente y progresivo, de golpe no nos vamos dando cuenta y va muriendo la democracia. Y no se han prendido las alertas y da muchos casos en que estas situaciones, como el tipo estudió mucho el peronismo, y tiene un dejo un poquito gorila, cada vez que pone un ejemplo recuerda que los argentinos nos podríamos haber dado cuenta que podía haber algún componente autoritario en el gobierno de la década del 40 por la participación de Perón en el golpe del 30 y en varios gobiernos militares, lo mismo dice de Chávez, etcétera, etcétera, pero al margen de esta particularidad de su reflexión, lo que centralmente dice es que hay guardianes de la democracia.
Y esos guardianes son los partidos. El problema es que los partidos andan muy mal en el mundo y en nuestro país. Y ahí es donde nosotros, los radicales, entendemos que dentro de las cosas que tenemos que hacer para fortalecer Cambiemos, es mejorar nuestro funcionamiento como partido. Y nosotros estamos desarrollando actividades, Jesús es un protagonista principal de eso, la Fundación ALEM, convocatoria, pensadores, programa de trabajo y reflexión sobre los distintos temas, convocatoria a gente de distintas disciplinas a interactuar y trabajar sobre distintos problemas. Y estamos tratando y estamos trabajando muy intensamente para procurar darle organicidad y fuerza a el partido político Unión Cívica Radical, porque entendemos que los guardianes de la democracia y el que le puede agregar el valor distintivo a Cambiemos desde esta lógica es una fuerza como un buen radicalismo. Ahí Levinsky habla de que al sistema lo salvan los guardianes, que son los partidos, y algunos conceptos que tienen que ver como entenderse las fuerzas políticas no como enemigos, sino como gente que tiene distintas perspectivas, cosa que a nosotros nos es difícil, y también es una tarea de la buena política hacerlo. Si nosotros nos instalamos en discutir el pasado y ponemos los 70, yo me alegro de que Jesús haya hablado de la década del 70, no como la razón, pero el punto donde se nota que empieza la decadencia más visible para analizar en términos comparativos la performance de la Argentina. Si el centro es discutir quiénes son los más responsables que en los últimos 70 años la Argentina fracasó, bueno, es difícil armar una masa de volumen político que genere una fuerza para transformarla. Si el eje lo ponemos en el futuro, hacia dónde vamos, cómo vamos y con quiénes vamos. Luis Quevedo me contaba el otro día, que está ahí, que un chico de 14 años preguntado acerca del pasado y el futuro como opción y dijo, no, yo elijo el futuro porque es el lugar donde voy a vivir de aquí en adelante. Bueno, cuando discutimos de política, ¿qué estamos discutiendo? ¿Cómo nos agotamos? ¿Cuál fue la responsabilidad del peronismo del pasado, de los militares y los radicales con De la Rúa si Alfonsín no alcanzó? Bueno, es una tarea saber cuáles fueron los errores, tener una mirada atenta hacia el pasado, es básico. Ahora, ¿qué nos pasa en la Argentina? Que no somos capaces de instalarnos en el debate hacia el futuro y que el centro del debate sea eso. Porque es posible, nos ponemos como el miedo al pasado. Bueno, ¿y si vuelven? ¿Y si vuelven? ¿Y si vuelven qué? ¿Hay espacio para un populismo como el que hubo distributivo sin nada que distribuir? ¿Hay espacio para repartir como se repartió con la gata? ¿Van a estar los 300.000 millones de dólares de recursos comparativos de más de la década perdida en los próximos 4 años si nos ganaran la elección? Bueno, acá pareciera que no, acá pareciera que hace falta explicitar un camino y un rumbo, porque entre otras cosas, y ese es un debate que el radicalismo desarrolla muy fuerte adentro de Cambiemos, es el tema de, en política no se construye poder con mensajes parcializados. En política se construye poder con un discurso, con una propuesta, con una convocatoria, y con que esa propuesta y esa convocatoria se base sobre un diagnóstico y un camino que tenga consenso en la sociedad y a partir de ese consenso sea apropiado por una mayoría de la población que dote de poder a la fuerza política que lo desarrolla, con convicción y con capacidad de confrontar hacia los contenidos del futuro con las otras fuerzas que digan o no digan algo. Nos parece que esa es la fuerza, ese es el camino. Esa es la idea que tenemos de hacia dónde debe ir Cambiemos desde un muy fuerte compromiso. Por último, y para terminar, quiero decirles que nosotros no... Acá hay 2 radicales que estamos en Cambiemos. Hay algunos radicales, ustedes conocerán, ustedes leerán, que están muy disconformes, que no les gusta nada, que se sienten incómodos y que les gustaría que tomáramos otro camino de otro tipo de alianzas, un camino de ir solos con nuestra propia identidad, que se pierdan 100 elecciones pero se salven los principios, recordando la impronta irigoyenista. Esto sucede y esto está. Nosotros, sinceramente, los radicales que estamos en Cambiemos, esto lo hemos conversado, esto lo hemos discutido,
nosotros no estamos preocupados por cómo se salva el radicalismo o cómo se descompromete de situaciones incómodas. Nosotros estamos preocupados por el destino del país y estamos convencidos de que fortalecimiento de Cambiemos y apostando a la gestión de esta experiencia es como la Argentina toma un punto de inflexión en su destino de muchos años y arranca una nueva etapa donde más adelante podremos discutir acerca de algunos contenidos que nos diferencian, cuánto Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, discusiones que por ahí tenemos pendientes, pero que en el centro del centro de la importancia de hoy nosotros estamos dejando de lado para concentrarnos en los puntos de acuerdo que tenemos. Entonces, nosotros estamos convencidos, y cuando digo nosotros me refiero a la mayoría, el radicalismo que gobierna 3 provincias, los bloques legislativos en senadores y en diputados, los 500 intendentes que gobiernan ciudades de la República Argentina, estamos comprometidos en Cambiemos con ser activos partícipes de este proceso de cambio en la Argentina. Y bueno, por supuesto que hay otros que no lo están, que no lo consideran, y con ellos tenemos un intenso, fraternal y abierto debate que seguiremos adelante, porque estamos convencidos de que no se trata de cómo salvamos al radicalismo, sino estamos diciendo cómo salvamos al país. Y siendo protagonistas principales de salvar al país, seguramente habrá un mejor destino para el radicalismo también, pero como efecto colateral y secundario, que no es el centro de nuestro interés y nuestra preocupación hoy. Muchas gracias, Facundo. Sí, yo le voy a agregar un argumento también a la observación que hizo Tito vinculado al tema de la coalición y la voluntad que eventualmente pueda tener el PRO con relación a la coalición. Yo creo que esa voluntad va cambiando con la realidad y van cambiando el PRO y vamos cambiando nosotros. Nosotros establecimos nuestra primera relación de una forma muy asimétrica, donde nuestro candidato presidencial, en términos del voto presidencial, en la PASO fue apabullado por el candidato presidencial, lo que generó una asimetría de poder que era distinta al acuerdo parlamentario que había equilibrado las cosas. Entonces eso también, entre la Constitución y el desarrollo de la elección, más una posición no a la retranca, pero prudente del radicalismo, de darle la oportunidad a quien le había ganado. No, ahora tenemos absolutamente claro que no son el mejor equipo en 50 años. Nunca lo creímos tanto, pero digamos que en el arranque hacía la prudencia política darle la posibilidad que se desarrollaban. Nosotros mirábamos bien que se apelara a argentinos que habían desarrollado una actividad exitosa en el sector privado, un sector que tiene una alta capacitación de sus dirigentes, muy por encima del nivel de capacitación de la dirigencia política, que los incorporaran al servicio público. Digamos, no era algo para andar previniéndose. Ahora, después de ver los resultados, de ver que algunas lógicas del sistema privado definitivamente... Yo creo que el que más se ha dado cuenta de eso es Macri, que lo sufre, y que ha visto y que ha comparado y que ha escuchado argumentaciones de unos y de otros en su momento, y por eso yo digo que hay algo que han visto ellos, algo que hemos visto nosotros y una convicción nuestra acerca de nuestro papel en la que viene es distinto, y que estamos en condiciones de empoderarnos más en la relación. Porque antes era, bueno, vamos a ver cómo nos va y acompañamos. Ahora nosotros sabemos que no sobra nada y que nuestro compromiso de buena fe con este proyecto requiere, no sé si vamos a ir hacia una coalición en el sentido de la que la teoría política define, pero sí muy bien en los términos que lo plantea Jesús, un acuerdo programático que establezca algunas cosas. Hay cosas que a nosotros nos hacen ruido.
Nosotros no somos estatistas ultramontanos y qué sé yo, pero hay cosas del sector público que nos hacen ruido y que estamos dispuestos a poner sobre la mesa y plantearlo como condicionalidad de la propuesta política en función del programa que llevemos adelante, y que la elección que triunfe con ese programa también le dé fuerza a esa idea que le estamos proponiendo. Digamos, si ellos quieren o no quieren, yo creo que estamos mejor que antes en esa voluntad. Y que nosotros estamos más decididos y más firmes y con más convicción de nuestro poder en la relación, también que va a contribuir a que eso suceda. No hago comentarios con relación a otras preguntas porque estuvieron... sí, con relación a lo de Bianchi y Durán Barba, y ahí también es cierto eso... Durán Barba, Marcos Peña, también a quien aprecio y respeto mucho, lo ha dicho con toda claridad acá, como que la agenda es la sociedad, la que manda, como que los liderazgos tienen un rol relativo. En el fondo, la que manda, la que pone el ritmo, la que organiza la demanda de la sociedad, es lo que Jesús planteaba en esta mirada del senador americano, diputado americano, de la tensión entre la cultura y la política. Nosotros creemos que no es así. El otro día tuve la oportunidad de debatir esto con Durán Barba, que es socio de nuestro club, que lo hemos escuchado, que lo leemos. A mí me resulta particularmente atractivo e interesante Durán Barba en las cosas que propone. Ahora, no necesariamente las cosas de Durán Barba son tomadas por el presidente Macri. Para empezar, Durán Barba hacía público que le parecía un error que Macri se aliara con el radicalismo. Digamos, cuando desarrolló cuando nosotros salimos en Gualeguaychú a propiciar la apertura de la alianza que habíamos ya desarrollado en la ciudad de Buenos Aires y la incorporación del PRO, Durán Barba hacía explícito que le parecía inconveniente, que lo nuevo no tenía que tener nada que ver ni con el radicalismo ni con el peronismo. Entonces, bueno, sinceramente no creo que sea un obstáculo Durán Barba en sí. Lo que sí, esta idea que mucha gente del PRO tiene, que no cree en la política y en el liderazgo político como el constructor de poder, eso sí es un debate central, pero que nosotros no dejamos de darlo. Lo hacemos público, lo hacemos explícito, y creo que vamos creciendo y vamos ganando en esta, digamos que la realidad nos está ayudando a que esto se esté saldando a favor de nuestra mirada. Y por último, un comentario a lo de Nora, que es un gaje del oficio de polemista. Yo entiendo a dónde va el comentario, pero no para intelectualizar a nadie. Yo creo que existe la derecha y la izquierda, que siguen existiendo, que no son categorías ordenadoras absolutas, pero digamos, hay cosas que son de derecha, hay autoritarismo que son de derecha, hay autoritarismo que son de izquierda, pero hay un componente y una lógica de la derecha que tiene unas características particulares y que existen y que yo las repudio. Y estoy tan cómodo en Cambiemos con el PRO porque creo que eso no tiene nada que ver con la derecha. Si el PRO fuera la derecha, yo no estaría conforme con que el radicalismo estuviera en Cambiemos. Estoy ahí porque eso no es la derecha. Para mí la derecha, por ejemplo, es, para ser provocador, para mí derecha es Milani. Eso es derecha. Digamos, nada de lo que ha expresado políticamente el PRO. Bueno, puede haber alguna mirada, digamos, conservadora, o cuando el presidente habla de, ¿cómo se llama? Chocobar, ¿cómo se llama? De Chocobar. Bueno, el presidente habla de Chocobar, nosotros decimos, no, de ninguna manera. Así no se hace, estamos en contra de eso. Y la justicia está funcionando y el tipo está siendo juzgado. Y no hay ninguna ley que apunte a modificar el sistema institucional argentino para permitirle a que los policías le tiren a un tipo que anda por la calle, por más chorro, asesino y acuchillador que sea el tipo. Digamos, nosotros no creemos en eso, Cambiemos no funciona eso, no hay ninguna iniciativa legislativa de Cambiemos que apunte a eso, que sería derecha. Digamos, eso no pasa. Entonces, la derecha... La izquierda existe, yo soy radical porque soy liberal, republicano y socialdemócrata. Digamos, por eso encuentro el lugar que es el radicalismo, ¿no? Yo un comentario para, en homenaje a Victoria y el ex club de cultura socialista.
como decía Gramsci, es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la nación. ¿Hay razones para el optimismo? Bueno, el pesimismo de la razón nos podría hacer pensar que estamos, y no dejamos de ver las dificultades que tenemos. Hay voluntad optimista porque entendemos que hay un camino y que ese camino puede generar se puede generar un poder que le dé fuerza a una transformación en la Argentina con un contenido que sea superador. Por eso decimos instalar el futuro como el centro del debate. ¿Cuál es la posición de nuestro país en el mundo? ¿Qué hacemos con los sectores? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con el régimen laboral? ¿Seguimos atados a una mirada conservadora o nos animamos a dar un paso adelante en función de las posibilidades de trabajo de los argentinos? ¿Nos animamos, le metemos? Bueno, hay una agenda de transformaciones posibles y necesarias que, bien planteadas, son las que construyen el poder social que permite saltar a las corporaciones. Pero eso requiere una política explícita, el desarrollo de una propuesta, de un discurso que busque el consenso y que construya ese poder. Y ahí tenemos que intensificar nuestro debate con nuestros socios mayoritarios que piensan que tirando un par de tweets, hablando de las barbaridades, de lo bárbaro de las cosas que están haciendo, alcanza para construir una mayoría. Y eso no está funcionando, no es así, nosotros lo vemos, no le estamos aflojando. Y si las elecciones, contestando lo de Humberto, a mí me parece que hay una prioridad política, que es mantener un rumbo nacional. Nosotros somos una fuerza nacional, somos una fuerza política comprometida con el destino de la Argentina. Hay algunos radicales que sostienen que para un mejor posicionamiento del radicalismo debiéramos llevar un candidato propio que en las PASO agregaría. Yo creo que son macanas, sinceramente creo que son macanas. Creo que si nosotros estamos involucrados en un proyecto político, no es porque reconozca en Macri un liderazgo ordenador superior, ni mucho menos, sino que creo que la construcción de una alternativa es una ventaja hoy que no le podemos dar a una oposición que existe, que es amenazante, que tiene vocación de poder, que tiene capacidad organizativa y que nosotros no nos podemos dar el lujo de perder fuerza en nuestra propuesta central. En todo caso, lo que tenemos que hacer es asumir nosotros una fuerza interna dentro de la coalición de Cambiemos muy firme que permita establecer las reglas, los acuerdos y los programas con que esa propuesta se desarrolle. Pero a mí me parece que ir separando elecciones para salvar gobernadores y debilitar el proyecto nacional es la posibilidad de dar un paso atrás que puede tener consecuencias graves. Y digo una cosa más. Los que piensan que se puede construir poder dando miedo al pasado, generando una división en el peronismo y exaltando la candidatura de Cristina, y sobre la base del temor generar el poder que se construye con eso no alcanza para transformar nada. La única forma de construir poder para transformar es con una propuesta política desafiante que se anime a enfrentar políticamente cuáles son las condiciones del futuro en la Argentina. Y me parece que esa es la tarea que el radicalismo está procurando hacer en Cambiemos. Bueno, excelente me pareció esta reunión. Muchísimas gracias por haber participado y por haber venido. La verdad que hacía falta conversar un poco sobre estos temas. Gracias. Muy bien.